Dios nos creó como seres inteligentes y con la capacidad de decidir y tomar decisiones. Y nuestra vida común, no tiene un mayor desafío que esta complicada demanda diaria de elegir, de decidir, de tomar decisiones. Me voy en el metro, tomo la 245, pido un Uber. Hay muchas alternativas en nuestras vidas, se presentan diariamente, en cada segundo de nuestras vidas, y por eso es que Dios nos creó con esta facultad para decidir, para escoger libremente. Si la micro se quedó en pana, no podemos culpar a nadie, nosotros tomamos la decisión de subirnos a esa micro. O si el metro quedó detenido también. Y en nuestro tiempo limitado de vida. Y todo se reduce a eso, decidir, escoger. Entonces podemos ver que nuestra vida va a ser una suma total de todas las decisiones que tomamos todos los días, a cada instante, en cada momento. Y estas decisiones, hermanos, son a veces trascendentales, puesto que pueden determinar nuestro destino y lo vamos a escoger nosotros. No podemos equivocarnos, no podemos cometer un error. Dios diseñó nuestra vida para que sea simple, no que sea complicada. Y la clave para simplificar nuestras vidas es conocer el camino correcto para llegar a destino. Necesitamos un guase espiritual, ¿verdad? Al reino. Ir. Pero ese camino correcto debemos escogerlo nosotros. Hay cientos, quizás miles de sistemas de creencias en el mundo. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el correcto? ¿Cuál será el sistema correcto de creencia? Y estos sistemas incluyen tanto religiones como filosofías, como formas de vida, que ayudan a explicar algunas cuestiones básicas de la existencia humana, que siempre nos preguntamos, como ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué sucede después de la muerte? O la más importante, ¿cuál es el camino correcto? Y saben que nuestros sistemas de creencias son pensamientos que se han ido convirtiendo en hábitos, que determinan, estos sistemas de creencia, estos pensamientos nuestros, determinan muchas cosas, muchos aspectos de nuestras vidas. Lo que pensamos, lo que sentimos, cómo reaccionamos ante la vida, cuándo nos enojamos, qué cosas nos molestan. Todo eso ha sido adquirido por este sistema de creencias que hay dentro de nosotros. Influyen en cada fibra, en cada parte de nuestro ser. Y en nuestra vida ordinaria, común, cuando hablamos de creencias, solemos referirnos a los valores que adoptamos conscientemente en nuestras vidas. A eso lo asimilamos como un sistema de creencia. A nuestras creencias, de carácter social, política, y también de carácter religioso. Y según el cual nosotros vamos a actuar y nos vamos a comportar. Según creemos, así actuamos. Y nosotros creemos según decidimos en nuestras vidas. Pasemos a una escritura, vayamos a Isaías, el capítulo 55, al verso 8. Capítulo 55, verso 8, Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Entonces, hermanos,
pensemos un poco. Dios nos creó con facultad para decidir, para reflexionar, para escoger libremente, sin ningún tipo de presiones, en absoluto. Y podemos escoger lo que queramos, lo que creamos. Y estas decisiones, este cúmulo de decisiones que tomamos día a día, crean un hábito en nosotros y generan en nosotros este sistema de creencias, lo que nosotros valoramos, lo que creemos, lo que esperamos, lo que aspiramos en nuestras vidas. Y si nosotros tenemos un sistema de creencias religioso, porque Dios nos llamó, y en nuestro sistema hemos incorporado todo este conocimiento que nos ha entregado Dios, que nos ha revelado Dios a través de su Escritura, y entonces podemos tener una meta. Si el objetivo final de nuestra vida es la eternidad, en la familia de Dios, en el reino de Dios, entonces, hermanos, ¿se han preguntado alguna vez ustedes quién nos va a llevar allá? ¿Al reino? ¿Nosotros mismos? ¿Otros? ¿Un ángel? ¿O Jesucristo? ¿Quién? Dios nos ha dado una dirección hacia su reino. Y nos corresponde a cada uno de nosotros permanecer, hermanos, permanecer en el camino correcto, si queremos llegar al reino de Dios. Pasemos a otra escritura. Juan capítulo 14, verso 6. Jesucristo nos dice aquí en Juan capítulo 14, verso 6. Es muy conocida esta escritura. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la pregunta obvia. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Bueno, hermanos, lo leímos recién. Dos razones. Una, Él es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Segundo, nadie va al Padre sino por Jesucristo. Dos razones. Jesucristo dijo, yo soy el camino. El camino al reino, entonces, hermano, es una persona. Es Jesucristo. No es un principio, no es una idea, no es una filosofía, no es una práctica de vida, no es un precepto, no es filosofía. Es Jesucristo. No hay otro camino al reino de Dios. No hay, hermanos, no hay otro camino al Padre sino a través de Jesucristo. Hermano, parece, no sé, tonto, no sé, a veces como una idea muy liviana. Que el camino sea una persona, como incomprensible a nuestra mente. Nosotros pensamos en un trozo, ¿no?, de terreno con alquitrán, con una acera, con pavimento, una carretera. Pero una persona, Jesucristo, camino al reino, camino al Padre. Es difícil aceptarlo porque vivimos en una época marcada para muchas personas por la depresión y la desesperanza. Esa es la tónica actual. Y porque vivimos conectados. Todo el mundo está conectado a su celular. Vemos WhatsApp, vemos Internet, vemos Instagram, tweet, mandar un tweet, mira qué bueno, no mandar un tweet. Pero, hermanos, eso nos desconecta de la realidad. Y nos trae depresión y desesperanza. Depresión porque nadie me dio un like. Mira, nadie. Lo mandé hace 4 horas. Nadie me dio un like. Desesperanza. Yo mandé hace 4 horas y nadie me contesta. Y aislados. Entonces, esta forma de vida nos intenta convencer, hermanos, de 3 cosas que atentan contra nuestro crecimiento espiritual. Primero, no existen los caminos. Nadie te puede guiar a donde tú quieres ir.
Todos podemos seguir nuestro propio camino. Yo tengo capacidad de decidir, yo decido dónde voy. No existe tampoco un camino correcto o un camino incorrecto. Todos son válidos. No hay verdad absoluta, todos son relativos. Segundo, no existe la verdad. La única verdad válida es la que tú creas, la que tú decidas. No hay otra. ¿Cómo luchar contra eso? Tercero, la vida no tiene valor. Nos vamos a morir mañana. El único fin de nuestra existencia es morir. Por eso debemos apurarnos a probar todo. No tenemos límites. Dios nos creó sin límites, podemos hacer lo que queramos. Tenemos la capacidad para querer todo, tomar todo. Sin importar los riesgos. Porque al final de cuentas, todos vamos a morir igual. Y podemos preguntarnos, hermanos, esta tarde, entonces, ¿por qué el mundo ha perdido la esperanza? ¿Por qué la gente se sume en la depresión sin poder ver una salida en nuestras vidas? Eclesiastés. Pasemos a Eclesiastés, vamos al capítulo 10, al verso 2. Eclesiastés, capítulo 10, verso 2. Voy a leer esta escritura en la Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés, capítulo 10, verso 2. Una persona sabia elige el camino correcto. El necio toma el rumbo equivocado. Entonces nos preguntamos, ¿vamos a ser sabios o vamos a ser necios? Porque claramente Dios quiere guiarnos por sus caminos de justicia. Y esto, hermanos, es importante de entender en nosotros, que Dios nos va a guiar. Dios nunca ha tenido la intención de que nosotros mismos descubriéramos los pasos de este camino sin Él. Dios quiere que lo hagamos junto con Él, a través de Él. David escribió en el Salmo 23, en el verso 3, Salmo 23, 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. Dios nos va a guiar por estos caminos de justicia para llegar al reino, por amor de su nombre. Porque si somos sinceros, si somos francos, desde el jardín del Edén y la caída de Adán, el hombre ha estado siempre separado de Dios, engañado por Satanás, muerto al pecado. Muertos, hermanos, hemos estado muertos al pecado. Y Jesucristo es la respuesta para estos tres problemas. Estamos separados de Dios, pero Jesucristo es el camino de la reconciliación con Dios. Hemos sido engañados por Satanás, por el diablo, pero Jesucristo es la verdad de la revelación y nos saca del engaño. Estamos muertos en el pecado, muertos, hermano. Pero Jesucristo, Él es la remisión de nuestros pecados y la esperanza de una vida eterna. Él pagó nuestros pecados con su sacrificio. Y este camino, el camino al reino de Dios, no es algo que nos podamos ganar como un premio o descubrirlo por nosotros mismos. Mira, lo encontré. No sabía que estaba aquí, abrí la puerta y estaba. Sino que se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Solo de esa forma, a través de la fe en Jesucristo. Pasemos a otra escritura, vamos a 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios
y la vida eterna. Una promesa para nosotros, que nos hace sentirnos tranquilos. ¿Han notado, hermanos, que lo fácil que es sentirse espiritualmente bien con nosotros mismos, sabiendo que estamos en el camino correcto? Sabiendo que estamos en el camino en dirección hacia el reino de Dios. ¿Nos los hace sentirse satisfechos o quieren otra cosa? Yo por lo menos espero seguir en el camino hacia el reino, en el camino correcto. Y de eso vamos a conversar un poco en esta tarde. Porque no todo el que cree en Dios piensa que está en el camino correcto. ¿Hay un camino, hermanos? ¿Hay un camino? ¿Cómo sabemos si estamos en el camino correcto? Para la mayoría de las personas, las religiones tradicionales, todas parecen estar en la dirección correcta, todas. Cuando todas estas religiones tradicionales promueven la Biblia como la palabra autorizada de Dios, cuando hacen hincapié en que la Escritura no puede ser quebrantada, y por lo tanto, todas las palabras de la Biblia deben ser guardadas. Es pura retórica, muy bonita retórica, y hemos podido leer y ver. Y cuando dicen que todos los mandamientos de Dios deben mantenerse, no solo son los que son los fáciles o favorables, también pareciera, ¿no?, que están en la senda correcta. Sin embargo, la religión tradicional entra en conflicto con la verdad cuando sustituyen el día sábado con el día del Señor, el domingo. Entonces, ellos predican con vehemencia que todos los cristianos, todas las personas, todos deben amar a Dios, guardar el cuarto mandamiento, pero miraba desde su perspectiva. Como guardar las fiestas, incluyendo la Navidad, el Año Nuevo, otras cosas, guardar las fiestas. Asistir a la iglesia el domingo. Entonces esta contradicción con las Escrituras implica una falta de consecuencia en el cristianismo tradicional. Pero algunas de estas religiones están muy cerca de estar en el camino correcto, pero realmente importa si están en el error en tan solo un artículo, así una cosa pequeñita. ¿Importa? ¿Da a Dios cierta libertad, sabiendo que la vida en este mundo es difícil y que somos propensos a los caminos del mundo? Somos propensos a abandonar, a sentirnos cansados, fatigados. Hay una expresión que escuchamos muchas veces: todos oramos al mismo Dios, todos vamos en la misma dirección, solo estamos en caminos diferentes. Pero eso no es correcto. ¿Importa realmente si vamos por caminos diferentes? ¿Qué sabemos, hermanos? ¿Qué sabemos acerca de este camino hacia el reino de Dios? Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Vayamos a esta escritura, vayamos a Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Nos dice el profeta Isaías: y acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Eterno será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán a él, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor de Jerusalén. Claramente, hermanos, la Escritura nos dice: Dios nos ha dado una dirección hacia su reino. Y nos toca a nosotros, hermanos, Él nos llamó y tenemos el deber, la responsabilidad, y nos corresponde mantenernos en este camino correcto si queremos llegar al reino. Las instrucciones de Dios no son complicadas.
De hecho, son muy, muy claras para nosotros. Y nos dio el entendimiento para comprenderlo. Pasemos a otra escritura, pasemos a Juan, capítulo 14, versículos 3 al 6. Ya leímos parte de esta escritura, pero leamos de nuevo. Juan, capítulo 14, versículos 3 al 6. Le dice Jesucristo a los discípulos: y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, a la casa del Padre. Hacia allá vamos. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. También, hermanos, vamos a estar. Y sabéis a dónde voy. Al Padre, a Dios el Padre. Y sabéis el camino. Jesucristo. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Incrédulo, ¿no? Tomás, incrédulo. No sabemos a dónde vas. ¿Y cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, simple, hermano. Jesús nos dio la dirección. Él nos dijo el camino. No podemos perdernos. No podemos salirnos del camino correcto. Juan capítulo 14, verso 15. Juan 14, 15. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una palabra condicional en esta escritura, en esta declaración de Jesucristo. Es la palabra sí. Si me amáis. Condicional. Sí. Depende de nosotros. Juan 14, 21. Juan capítulo 14, verso 21. Aquí viene del sí. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Noten cómo Jesucristo califica cómo le amamos. Dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y hay una conexión respecto a lo que Jesús dijo. Si lo amamos, Dios nos amará. Y Jesús nos amará. Juan capítulo 14, versículos 22 al 24. Juan capítulo 14, versos 22 hasta el 24. Le dijo Judas, el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Se has preguntado? ¿Ha empezado? Buena la pregunta. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Todo esto, hermano, todo esto depende de la palabra sí. Si me amáis, si lo amamos, sí. Requiere de una acción nuestra. No es incondicional, es condicional. Sí me amáis. Sí lo hacemos. No comenzar, sí lo hago. No, es sí, un condicional, imperativo. Si nosotros no lo hiciéramos, si no lo guardáramos, si no guardáramos los mandamientos de Dios, entonces no lo amaríamos. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos, porque estaríamos fuera del amor de Dios, fuera del camino. Estaríamos andando por nuestras propias sendas, por nuestro propio camino, no en el camino de Dios. Y debemos también tener en cuenta, hermanos, que estas son las palabras de Dios y entregadas a nosotros por Jesucristo. Así que es bastante claro lo que tenemos que hacer.
Debemos guardar las palabras de Dios que han sido dadas a nosotros por Jesucristo. Esto suena como una solicitud fácil, una solicitud razonable. ¿No es así o no? Sin embargo, hermanos, debemos tener en cuenta que no estamos solos en este mundo. Tenemos un adversario, un enemigo, un león, que está vagando por la tierra en busca de una presa espiritual. Satanás quiere sacarnos del camino, quiere llevarnos fuera del camino, a su forma de vida, a su forma de pensar. Y Jesucristo fue muy claro cuando dijo: los que me aman guardarán mi palabra. Pero hermanos, tenemos buenas noticias, hay buenas noticias. No estamos solos, no vamos a caminar solos. Tenemos un pastor, tenemos un buen pastor que nos llevará, que nos va a guiar, que nos va a preservar del adversario, de este león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y Jesucristo nos advirtió. Él nos dijo que iba a haber falsos maestros en este mundo, falsos pastores. Los que siguen al pastor no se pierden ni se dejan engañar. Juan capítulo 10, versículo 1 al 5. Juan capítulo 10, versículo 1 al 5. Juan 10, 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador, el adversario. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Verso 5, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta es una analogía que usa Jesucristo, porque en esa época no había corrales individuales para las ovejas de todos en una comunidad. Había un estacionamiento de ovejas, todas las dejaban ahí juntas, en un corral grandote, con un solo portón. Y eran colocadas por áreas. Cada persona, cada pastor ingresaba a sus ovejas, las dejaba ahí y después las volvía a buscar y después entraba otro y todas iban quedando en áreas separadas. Y cuando uno de ellos iba a buscar sus ovejas, llegaba a la puerta y las llamaba. Y las ovejas reconocían su voz, la voz de su pastor, y lo seguían. No reconocían las ovejas la voz de un extraño. Por eso es que Jesucristo usa esta analogía. Y escuchamos la voz del pastor. Juan capítulo 10, versos 9 y 11. Juan capítulo 10, versos 9 y 11. Yo soy la puerta, dice Jesucristo. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesucristo dio su vida por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. ¿Y qué pasa en el mundo? Bueno, hermanos, hay muchos predicadores en el mundo y que dan unos mensajes muy convincentes, que dicen tener el camino a la salvación. Mucha retórica. Y algunos andan muy cerca de la verdad y dan todo tipo de razones y justificaciones para seguirlos. Pero, hermanos, a nosotros Jesucristo nos ha dicho lo que debemos hacer. Sabemos la voz de nuestro pastor, hemos oído la verdad y se nos ha mostrado el camino a seguir.
Tenemos entonces nuestro buen pastor que nos lleva. Pero hay que tener cuidado para escuchar la voz correcta. Hay muchos impostores en este mundo que utilizan la voz de Satanás para hacernos pensar que es la voz del pastor. Recuerden que en los tiempos del fin, antes de la segunda venida de Jesucristo, Satanás se hará pasar por Jesucristo. Y va a engañar incluso a los escogidos, dice la Escritura. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Mantenerse en este camino parece fácil, pero hermanos, sabemos que no estamos exentos de problemas y dificultades y adversidades. Y este camino de vida se cruza por una amplia carretera lisa, abierta, que podríamos llamar los caminos del mundo. Y nuestro adversario, Satanás, es el engañador de la verdad y él va a hacer todo lo que esté a su alcance, todo lo posible para que dejemos este camino estrecho y difícil, para que nos unamos a él en su fácil autovista, camino fácil. Mateo capítulo 7, versos 13 al 15. Mateo capítulo 13, Mateo 7, versos 13 al 15. Mateo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así sabemos que tenemos un camino bien definido a seguir. Es estrecho y difícil para viajar. Y también sabemos que, en forma paralela, hay un camino fácil y ancho que nos va a llevar a otra parte, a la perdición. Entonces, esta tarde reflexionemos, teniendo en cuenta lo que está en juego. Entrar en la familia de Dios. Ir a la casa del Padre, de Dios el Padre. Tenemos que preguntarnos por qué alguien querría tomar el camino fácil. Pero ahí es donde el adversario entra en escena. Él es un maestro en hacer que el mal se vea bien. Y el camino de Satanás es el camino del mundo que está lleno de brillo, éxito, placeres y purpurina. Él hace que todo se vea bien, pero no es el camino correcto. Pero podemos encontrar una solución ecléctica, intermedia. ¿Qué tal si nos quedamos principalmente en el camino, pero vamos por la orilla, por el borde? Podemos orillarlo así, el borde, un pie aquí y el otro pie allá. ¿Qué pasa si mantenemos la mayoría de los mandamientos o la mayoría de las veces? Casi siempre. No, casi siempre. Yo lo guardo casi siempre. ¿Qué pasa si tenemos un pie en la iglesia y otro pie en alguna otra parte? ¿Qué pasa con las palabras fuertes que algunas religiones enseñan indicando que nuestras creencias son erróneas? Estamos equivocados. Que las leyes han cambiado. Que los mandamientos de Dios se han clavado en la cruz. Que la fiesta no se guarda porque eso quedó afuera del arca, ¿no? En la arca de la alianza adentro estaban los 10 mandamientos y eso quedó afuera, lo de la fiesta, no se guarda. ¿De qué manera eso nos afecta en nuestras vidas? ¿Podemos ser fácilmente convencidos de salir del camino? ¿Por alguna argumentación teórica? Recuerden las palabras de Jesucristo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis palabras. Mateo capítulo 5, verso 17.
al 19. Mateo 5, versículos 17 al 19. Jesucristo nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, podemos decir: no, ¿saben qué? Ese no, casi lo guardé. No, ¿saben qué? Escucha, yo casi los guardo todos. La otra semana sí, los que me faltan. Casi. Las palabras que leímos de Jesucristo son fuertes, que no dejan lugar a duda lo que significa Dios. Dios, a través de las enseñanzas de Jesucristo, nos dice que debemos guardar todos sus mandamientos, todos. No hay un espacio para hacerlo a nuestra manera. Dios nos dio la verdad y tenemos que cumplir. Y nuestra salvación va a depender de ello. Pero Dios nos dio un libre albedrío, o sea, podemos insistir en el tema. Oye, no, si Dios por algo me creó así con libre pensador, pues yo puedo decidir. Por algo me dio esa facultad a mí, pues, para que yo escoja. Él no se puede meter, Él no va a decidir por mí, ni me va a forzar. Y yo podría caminar, y en el último minuto, ¡pum!, me salto. Pero los peligros son graves, hermanos. Si nosotros no salimos de este camino, no vamos a volver nunca más. Para siempre. Chao. No tiene retorno. No hay posibilidad de retornar. ¿Qué pasa si perdemos nuestra dirección? No vamos a perder, no vamos a llegar nunca al reino, ni a la casa del Padre. Y nunca vamos a poder encontrar el camino de regreso a la senda correcta. Una vez que Satanás se interpuso entre nosotros y el camino, va a hacer todo lo posible para evitar que volvamos. Y recuerden, fuera de la vista, fuera de la mente. Si no lo vemos, no está en nuestros pensamientos. Por eso hay que leer la Escritura. Si no lee la Escritura, ¿cómo va a estar en la mente, en nuestro pensamiento? ¿Has pensado eso? No, si yo, mira, el domingo, en la tarde, después del almuerzo voy a leer un poquito. No, hermano, no funciona así. No funciona así. Cuanto más nos alejamos de las enseñanzas de Dios, más peligro tenemos de perdernos. Para siempre. Jesucristo dijo que este camino es estrecho y es difícil de encontrar porque requiere perseverancia. Sí, es una actitud constante y permanente en nuestras vidas. Sí, es imperativo. Si nos perdemos, ¿podemos encontrarlo de nuevo? Hermanos, ¿queremos realmente correr ese riesgo? Bueno, tal vez alguien que en algún minuto diga: no, sí, yo tengo capacidad de decidir, soy maduro, soy adulto, sé lo que hago. Un poquito de apartarse no está bien. Como poder decir: no, si robé un poquito nomás. Un poquito de ira hacia el hermano tampoco está bien. Un poquito de uso del santo nombre de Dios en vano tampoco está bien. Tenemos que seguir todos los mandamientos todo el tiempo. Job capítulo 8, versos 11 al 13. Job capítulo 8, versículos 11 al 13. ¿Crece el junco sin lodo?, se pregunta Job. ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, se secará primero que toda la hierba. 13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Este es un ejemplo muy fácil de recordar.
Si al pasto le echan agua, no le echan agua, ¿va a crecer? Y sin haber sido cortado, se va a secar primero. Se seca. Irremediablemente. Entonces nosotros también, si no leemos, nos secaremos. Definitivamente, hermano, definitivamente hay un camino equivocado. Hay un camino que conduce a la desesperanza, a la depresión. Ese camino que nos hemos encontrado, que Dios nos ha invitado, que Dios nos ha llamado, tiene algunos escollos. No va a ser fácil. No somos seres perfectos tampoco. Tenemos que luchar toda nuestra vida, hasta el último aliento de vida nosotros tenemos que luchar por superarnos. Solo no lo vamos a lograr. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso que vamos a tener ensayo y error en nuestras vidas. Y por eso que dentro de las fiestas santas de Dios está la Pascua, la fiesta en la que nos reconciliamos, en la que nos arrepentimos de los errores que hayamos cometido durante un año de calendario de nuestra vida. Porque vamos a cometer errores. Entonces Dios nos da esa oportunidad de que reconozcamos nuestro error y acudamos ante Él. Y en esta ceremonia de la Pascua nos arrepentimos de nuestros pecados y nos reconciliamos con Dios y comenzamos un año nuevo. Y tenemos que pasar prueba en nuestra vida. No va a ser fácil la adversidad. El desarrollo del carácter requiere de adversidad, requiere de esfuerzo para avanzar, para crecer en nuestras vidas. Y tal vez en algún momento nos podríamos deprimir o podemos desalentarnos, pero Dios está ahí para apoyarnos, para alentarnos, para animarnos. Y estamos nosotros, hermanos. Por eso ese es el propósito de la congregación, ese es el propósito de las reuniones de día sábado. No tan solo alabar, cantarle a Dios, alabanzas y salmos y adorarlo, sino que también es la ocasión que Dios definió para que podamos reunirnos y conversar y animarnos y contarnos nuestras penas y nuestras alegrías y compartir entre todos, hermanos. Y juntos oramos unos por otros y salimos adelante y enfrentamos la prueba y la adversidad y seguimos juntos en este camino de vida. Hay algunos agujeros que nos vamos a caer, pero alguien nos va a ayudar. Una mano nos va a ayudar a salir. Y podemos caer también en la tentación del pecado, pero vamos a encontrar apoyo. Tenemos un Dios perdonador que nos va a recoger, que nos va a alentar. Y vamos a continuar en su camino. Ese es el propósito de nuestras vidas. Dios en su misericordia nos dice que nunca vamos a recibir un juicio mayor de lo que podamos manejar. Nunca vamos a soportar una prueba mayor de la que nosotros podamos enfrentar. Nosotros somos el problema. Nosotros, como seres mortales, no sabemos cuánto podemos manejar, hasta dónde podemos llegar. No tenemos esa medida. Y por eso que Dios nos ayuda y nos reconforta y nos alienta. Y por eso que tenemos el pastor, el buen pastor que nos guía, nos cuida y nos protege del adversario. De este adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Las Escrituras, hermanos, nos prometen, nos dicen que Dios va a responder a nuestro llamado auxilio. Y Él nos va a dar todo lo que necesitemos en ese momento, lo que nosotros queramos, no, lo que necesitamos. Y por eso que Jesucristo nos dice que en primer lugar nosotros debemos buscar el reino. Tenemos que mantener las prioridades correctas. Mateo 6:33, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero también nos dijo que podíamos pedir incluso las cosas del mundo. Y Él las iba a dar, pero siempre en un orden de prioridades. Después que pidamos el reino de Dios y su justicia, Dios nos va a dar por añadidura todo lo que necesitemos, todo. No nos va a faltar nada. Pero en primer lugar nosotros debemos buscar el reino.
Isaías capítulo 26, verso 7. Isaías capítulo 26, verso 7. Está hablando de Jesucristo, el profeta. El camino del justo es rectitud. Tú, hablando al eterno Dios, que eres recto, pesas el camino del justo. Dios nos pone en la balanza. ¿Cómo estamos? Espero, hermano, que no hayamos sido hallados faltos de peso. Dios nos va a ver, a poner la balanza. Y Dios sabe, conoce lo que ocurre en nuestras vidas, sabe que hay problemas en el mundo, sabe que vamos a enfrentar adversidad en el mundo. Por eso que Jesucristo, cuando ora al Padre, dice que no nos saque del mundo, sino que nos guarde del mal. Por eso que debemos quedarnos cerca de Dios el Padre y seguir su palabra a través de las enseñanzas de Jesucristo. Y nuestro camino va a ser suave. Y si enfrentaremos pruebas, van a ser solo temporales. Y nuestros caminos volverán a ser rectos. Hacia el reino. Y vamos a conocer a muchas personas en nuestra vida que están en una encrucijada. O sea, ¿cuál camino tomar? Y pueden estar escuchando cosas en su iglesia, esas personas que puedan ser confusas, pero Dios los empieza a llamar. Entonces ellos se enfrentan a esa encrucijada del camino que siguen ahora o tomar el camino de Dios. Y pueden no estar satisfechos con lo que ellos escuchan o con lo que ellos entienden, porque Dios los empieza a llamar. Dios hace un llamado lento a la persona y empiezan a motivarse hacia venir. Ellos pueden estar buscando una dirección espiritual en sus vidas. Pueden estar también buscando un camino correcto para andar por él. Y es por eso, hermanos, porque existen estas encrucijadas en la vida, que Dios nos ha dado como iglesia una misión: difundir el Evangelio, difundir la buena noticia que Dios nos ha dado. Y lo hacemos a través de nuestras vidas, como testigos. Y debemos estar preparados para responder cuando se nos pregunte. Todo lo relacionado con la verdadera palabra de Dios. Por eso que la iglesia se ha dedicado a producir folletos a medida que ha ido avanzando, ha ido creciendo la tecnología. Ya no solo son folletos a mimeógrafo, en papel, en revistas, sino que hay toda una batería de herramientas a través de Internet, de las redes sociales, donde se está distribuyendo toda esta información y este conocimiento para que estas personas puedan buscar por sí mismos. En la página web de la iglesia hay mucha literatura acerca de nuestros artículos, nuestras revistas, y debemos compartirlo. Y tenemos que desarrollar más estas herramientas para dar a conocer esta verdad revelada de Dios. Y por eso es que tenemos un propósito en esta iglesia. Tenemos que promover la verdad siempre que podamos. Eso no significa que nos vamos a salir a parar al metro y hablar a las personas. No, damos testimonio con nuestras vidas, con lo que hacemos. Porque nuestras vidas no son igual que los demás. Y siempre a ellos les llama la atención por qué somos diferentes. Ellos notan una diferencia en nosotros, en las cosas que hacemos. Y debemos estar preparados para responder en el minuto que nos pregunten por qué hacemos estas cosas. Juan capítulo 17, versículos 13 al 17. Juan capítulo 17, versos 13 al 17. Pero ahora voy a ti. Jesucristo está hablando al Padre, a Dios el Padre. Pero ahora voy a ti y ya hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Si leemos esta escritura y la reflexionamos y pensamos en el verso 17, santifícalos en tu verdad. Hermano, cuando Dios nos llamó, cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos, cuando nos ungieron con el Espíritu Santo, oye, fuimos santificados en la verdad de Dios, hermanos. Fuimos santificados en la verdad de Dios. Fuimos apartados por Dios para un uso santo. Para dar a conocer su verdad con nuestras vidas. Juan capítulo 17, versos 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Dice Jesucristo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Jesucristo, hermanos, está hablando de nosotros, porque cuando le ora al Padre, Él estaba con sus discípulos. Entonces dice, no ruego solamente por estos, o sea, sus discípulos, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, hermanos, nosotros. Jesucristo está orando por nosotros. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Uno, hermanos, la unidad. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Hermano, después de leer esto, ¿cómo no sentirnos bien con nosotros mismos? ¿Cómo no tener un corazón contento y feliz y cálido? Si Dios nos escogió y nos llamó, nos santificó con su verdad, nos cubrió con su gloria. Estamos en su camino. Estamos juntos en esto. Y si Jesucristo dijo que nos ama tal como Dios lo amaba, hermanos, debemos seguir adelante. Contamos con la protección de Dios en esta vida, hermanos. Aunque no lo veamos, no lo sintamos físicamente, pero está con nosotros. Tenemos su amor, tenemos una promesa de Él, una promesa del reino. Vamos a estar en la casa del Padre. Y todo lo que tenemos que hacer, hermanos, todo lo que tenemos que hacer es caminar en el camino correcto. Y ese camino consiste en guardar sus mandamientos, guardar sus días santos. Consiste, hermanos, en permanecer en su iglesia, juntos. Tener comunión unos con otros, compartir, orar unos por otros. Y todo esto, hermano, depende de una sola palabra. Sí, sí me amas. Hermano, ¿sí lo amamos? Yo creo que sí. Este es nuestro propósito, hermanos. Esta es nuestra misión, esta es nuestra responsabilidad que nos asignó Dios para que podamos entregar la buena noticia del reino de Dios, para que podamos transitar por el camino correcto, por sus sendas de justicia. Y hermanos, sabemos que hay un espacio para nosotros en este camino. Y estamos felices de compartirlos entre todos juntos. Hermanos, estamos en el camino correcto y vamos a lograrlo y vamos a entrar en la casa del Padre, en el reino de Dios.